Hoy es un viernes penitencial y quiero invitarlos a que en el día de San Lucas Evangelista tomemos el Evangelio precisamente de Lucas, capítulo 10, versos 1 al 9. Digamos juntos: Señor Jesús, yo te abro la puerta de mi corazón, de mi vida, y te recibo como mi único Señor y Dios. Acepto tu voluntad, sea la que sea, con tal de que ella se cumpla en mí. Te entrego el gobierno de mi vida, de mi casa, de mis asuntos, ahora y por siempre. Amén. En estos tiempos cambiantes, un poco turbulentos en ideas, en dogmas, en moral, a veces pensamos y exigimos con justa razón que la Iglesia debe esforzarse por ser misionera y esforzarse por ser testimonial, y para ello tiene que haber cambios dentro de la misma Iglesia, y esos cambios solamente son posibles mediante una conversión. Y hoy hablamos de conversión pastoral y conversión personal. Y pienso que esa conversión personal comienza cuando soy consciente de ser parte de la Iglesia, de esa Iglesia misionera, porque a veces no me siento parte de la Iglesia. De hecho, decimos voy para la Iglesia porque voy para el templo, o decimos es que la Iglesia es esto o es aquella, o incluso hablamos mal de la Iglesia pensando que estoy hablando mal de los otros o que estoy criticando a los otros. Yo, bautizado, soy Iglesia, y el Señor en este envío de los 72 me recuerda que yo soy parte de la Iglesia misionera, y que la misión no es posible sino mediante una conversión personal, para que sea posible la conversión pastoral. El plan de evangelización de la Arquidiócesis de Ibagué es hermosísimo, pero no es posible si no hay conversión personal y pastoral. Entonces, ¿qué requiere la conversión personal? Que yo aprenda a darme cuenta que el Señor ha regalado carismas, y a mí me ha dado carismas y me llama a trabajar en la Iglesia porque me da capacidades, pero no me las da todas, sino que me pide trabajar, compartir, caminar con los otros, y los mandó de dos en dos. Y los mandó a ser misioneros. Pero la Iglesia cambiaría si salieran a predicar, si salieran a evangelizar. No, es que la Iglesia cambia si yo salgo a evangelizar, si yo voy y anuncio a Cristo al otro. Por eso, vayan, los mandó delante de Él para que fueran a todos los lugares, siendo consciente de que la Iglesia hoy necesita personas que anuncien el Evangelio y que lo testifiquen. Y esa persona eres tú, soy yo, personal. ¿Sí ven? Cuando somos conscientes de que la obra es inmensa, que todos tenemos espacio para trabajar, no nos peleamos, no nos discutimos, no nos lastimamos, no nos atacamos, sino que al contrario, comenzamos a ser personas de oración. No es hacer cosas, es orar y abrir el corazón para permitirle a Dios que entre con el fuego de su Espíritu, transforme nuestra vida y nos impulse en la obra evangelizadora. Y por eso dice, rueguen al dueño de la mies, y luego nos dice, pónganse en camino. No es los otros, porque a veces oramos para que la Iglesia sea misionera, oramos para que el sacerdote se abra mucho más, pero no decimos, Señor, dame la fuerza de colaborar, de contribuir en la evangelización, en ponerme en camino. Ahora, la obra no es fácil. Dice el texto que nos envía como corderos en medio de lobos. Y yo soy muy consciente y lo experimento, y lo he experimentado mucho más en esta comunidad parroquial en la que estoy. Cuanto más nos esforzamos por trabajar de la mano de Dios, el enemigo utiliza instrumentos, personas, al interno o al externo de la comunidad, que comienzan a dañar. Porque así como Dios trabaja y tiene instrumentos, el enemigo también. Y se trata de no dejarnos derrotar por el enemigo, sino que tenemos que seguir esforzándonos, seguir dando lo mejor de sí para que la Iglesia progrese. Y nos pide entonces ser instrumentos de paz y dar la paz a los demás. Si no quieren recibirla, la paz vuelve a nosotros. No podemos enfrentarnos con los que hacen daño, con los que tergiversan, sino que al contrario, testificamos a Cristo. Somos instrumentos de paz, y ellos toman la decisión de ser miembros de esa Iglesia de paz o no. Nos pide además dar de lo que hemos recibido. Y entonces aquí les pido que cada uno mire qué ha recibido de Dios, cuánto amor, cuánta misericordia,
¿Cuánta palabra de Dios ha recibido para que de eso mismo dé a los demás? Vaya, póngase en camino, curen a los enfermos, cúrenlos entregándoles la medicina de Cristo mismo. La palabra de Dios, la vida sacramental, la vida de oración, entreguen a los demás. Y no se les olvide decir, el reino de Dios no está cerca, ha llegado ya a ustedes. Es decir, ustedes tienen la posibilidad de hacer que el reino de Dios sea suyo. Porque si yo abro el corazón para Dios y permito que Dios entre en mí, Dios ha entrado con su reino en mí y ya soy partícipe. Y debo hacer que el otro tome la misma decisión y haga parte de ese reino de Dios. Un reino que se construye en el amor, en el respeto, en la lucha por la transformación de todas las estructuras, en la lucha de la transformación de la sociedad. Por eso, mis hermanos, les invito hoy a pensar en nuestra conversión y a soñar el sueño de Dios, el sueño de Cristo de salvar a la humanidad a través de la predicación del Evangelio. Señor Jesús, vacíame de mí, lléname de ti y haz de mí un don para ti y para mis hermanos. Un feliz día para todos, que el Señor y la Santísima Virgen María nos bendiga, nos acompañe en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, unidos siempre en la oración.